querido, apreciado y respetado profesor Robinson Ferreira. Y queremos hoy en clase, profesor, porque desarrollar los temas que quedamos pendientes con la cuestión de Arrio, pero lo debíamos por las preguntas que le hicimos. Y ya como literofilósofo, estudiante, discípulo suyo, queremos decirle, profesor, que usted mencionó en un momento dado a un tal Miquea, y para referirse que habían dado un 10% era. Sí, querido estudiante, siéntese, claro. Como literofilósofo, saben que eso es así, porque esa es la literofilosofía. Puntos que sirven de base para una nueva cátedra, se les he dicho 1000 veces. Quiero hablarles de algo que se llama la aristocracia vulgar, popular, y que fue en el ayer lo que fue el pueblo revolucionario. Lo mismo como lo fue la actual burguesía, que aparece en un determinado momento en la historia. Y esa burguesía fue la plebe, lo vulgar. Y que por eso no podemos echarle caca a los de abajo, porque las revoluciones siempre han venido con el hombre. Por eso quiero mencionarles algo y decirles que hay un momento en que los pueblos se levantan, y eso se llama popular, e incluso la clase popular está llamada a tener su propia dictadura. Se llama dictadura popular. La tuvo por mucho tiempo y años la aristocracia, la tuvo la burguesía hasta todavía la tiene, y hasta pueblos que se la han levantado y han creado una dictadura, como la democracia tiene una dictadura imperial. Y 200 años en el poder con una mentirosa democracia, que la partícula demo significa demonio, y gracia poder, poder del demonio. Por lo tanto, también en otros lenguajes se llama demo, pueblo, y gracia, poder del pueblo. Entonces, si hay un gobierno popular y tiene su dictadura, es un poder del pueblo. Entonces, ya ahí vendrían los sistemas y los partidos políticos, como le he hablado. Pero ahora quiero hablarle, para poderle hablar, que sí, queridos estudiantes, claro, cuando ya hablamos del 10% y el diezmo, ya estamos hablando de profetas menores. De Miquea, que dije yo, el diezmo realmente es de Malaquía, pero de este Malaquía no se sabe absolutamente nada de su vida privada, aparte de ser un profeta menor que escribe allá en Jerusalén, allá 443 a.C., que fue cuando completó esta cuestión. Y bíblicamente se pertenece al libro número 39. Pero ¿quién fue Malaquía, el del famoso diezmo, quien les dice a los que pedían diezmo: rateros, me están robando? Le dice el mismo Dios. ¿Pero qué te estamos robando, señores? Los diezmos y las ofrendas. Porque esta cuestión de diezmo la trajeron también los españoles, junto con otras cuestiones impuestales, y eso siempre ha existido. Por lo tanto, el diezmo era una cuestión para recoger fondos, para construir un templo, para una cantidad de cuestiones muy diferente a hoy, que se la quitan a una persona por reunirlos ahí, rezar, orar por ellos, y que lo llaman sagrado porque aquel Abraham del que le hablé le dio a Dios. Pero sin embargo, yo hoy quiero decirle que en la Biblia no se nos dice nada de la ascendencia ni de la historia personal de este Malaquía. Con todo, podemos decir que el tenor a quien se le atribuya su profecía prácticamente se desprende porque hay una intensa devoción a un Dios, lo cual demostró el sostener su nombre. Y al sostener su nombre y su adoración pura, y que sentía profunda indignación hacia los que afirmaban que sirven a Dios, pero solo se sirven a sí mismos. Y por eso llega un momento en que te dicen: Malaquía 3:10, no se te abrirán las puertas de los cielos si no das el 10% de todo lo que tiene, que pito y flauta, que riquimpín, que riquimpán, la campana de campán. Pero resulta que en el 7 y en el 8, en el versículo, dice, Dios mismo le dice a todos ellos: rateros, ladrones, me están robando. ¿En qué te robamos, Señor? En los diezmos y la ofrenda. Aquí muchas veces todos estos pocos ricachones roban
el Estado, que era aquello para construir hoy en día carreteras, puentes, el metro, el otro y el otro, para construir el famoso templo de Salomón. Y por eso es que nace ya, después del reinato, nace una clase llamada aristocracia, y esa aristocracia fue la plebe, lo vulgar, aquella clase que llegó a ser revolucionaria, y para eso existieron y nacieron en Roma la famosa ley Catua. Entonces vamos a hablar de esto y decirles que en mi diario de hoy, jueves 3:23, después de que muerto Moisés, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, lo que vimos la vez pasada, prepárate, cruza el río Jordán a la parte del este, y donde pongas el pie, eso es tuyo, dice ellos, que le dijo Dios así. Por lo tanto, ahí fueron los de Rubén, los gaditas, los medios tribus de Manasés, y Josué le dijo, Dios les da esta tierra. Por lo tanto, en la antigüedad el pueblo de Israel no se distinguió jamás de ningún otro pueblo, ni había nada en especial. Por lo tanto, aquí aparecen la famosa Roa, que después que llegan Roa, hay dos espías que parten de Sitín, investigan en Jericó, y lo que harían a dos reyes amorreos llamados Senón y Og. Entonces hasta ahí el diezmo, y después le hablaré en profundidad del diezmo para decirle que es mi diario, y hablarle de la ley Catúa. Cuando la aristocracia era lo vulgar, lo plebe, el nombre jueves 3:23 dice que aquí ayer, noviembre 2, dice que Irán bloquea petróleo a Israel. Le están dando vino de su misma taza a los norteamericanos y a los sionistas. Y pues ellos mantienen al mundo en ruinas con bloqueos cada vez que quieren. ¿Qué bloqueo, profesor? Por ejemplo, lo que se hizo a Cuba, se hace a Venezuela, se hace a Menor. Déjenlos morir de hambre, no le vendan nada, no le compren nada. Hoy le están dando de su misma medicina en una guerra intestinal que conocemos como Palestina-Israel, pero donde el que asusa es Norteamérica por querer coger el petróleo, y ahí viene la venta, el negocio de las armas. Por lo tanto, quiero trasladarlo a esta famosa ley Catúa. Resulta que cuando hubieron las conquistas de la plebe, mientras luchaban los vecinos del antiguo Lacio, Roma se desarrollaba en su interior, y había una nueva clase social, la de los plebeyos, que poco a poco escalaban la magistratura del Estado, y allá en el año 486 antes de Jesucristo, resulta que se votó la ley sagrada y agraria que se conoció como Espurio Casio. Y esta ley daba a la plebe participación en los campos del Estado, que ayer o conocido como publicus ager. Estos campos se manchaban con las conquistas y se ensanchaban. Por supuesto, había sangre, porque habían conquistas y habían peleas, y estos campos se fueron ensanchando y ensanchando con las diferentes conquistas. Cada territorio que Roma dominaba quedaba en teoría, pura teoría, libre, pero el Estado romano se reservaba de él unos cuantos campos para que fuesen cultivados por sus ciudadanos. A esto se le llamó, y era el Ager Publicus, y ese Ager Publicus populo en 475, por una ley que se conoció como Bolero Publius, los plebeyos pudieron elegir a sus propios magistrados, que se conocieron como los tribunos, y esos tribunos en sus propias asambleas crearon lo que se conoció como los comicios tributus, y estos comicios tributus crean y van dando poco a poco leyes conocidas como leyes escritas, allá en el año 462, y entre esas leyes estuvo la ley Terentilla, que data a los romanos
leyes escriba al dárselas y los daba de ellas. Y antes de esta disposición la ley se transformaba, la ley se transmitía, la ley iba de oralmente a oralmente, en forma oral, y como nadie conocía su fórmula de un modo seguro, excepto unos cuantos nobles, les era fácil engañar a los demás y les era fácil a estos ejercer toda clase de arbitrariedades. Poner las leyes que por escrito fue una gran conquista de la civilización. Empieza ya esa ley queda escrita, una medida auténticamente revolucionaria. Por lo tanto, en el año de 1449, los plebeyos presentan nuevas exigencias y amenazan con retirarse otra vez de la ciudad. Y como resultado se les concede que hay una cantidad de magistratura de Roma que serán elegidas con intervención de sus asambleas. Por lo tanto, nace y da pie a lo que se conoció como la famosa ley Canuleta. Esta ley Canuleta, en 445, que yo le llamé la ley Cantúa, y la ley de Canuleta, obtienen estos plebeyos el derecho a casarse con patricios. Y mediante la ley Canuleta, del tribuno Canuletus, que fue quien la propuso. Entonces Canuletus, y en honor a él nace la ley Canuleta, que hace que los patricios y los plebeyos tengan derecho a casarse. Por lo tanto, estos patricios creaban magistraturas nuevas reservadas a ellos solos para que los plebeyos no lo dominasen. Siempre esta guerra entre el pueblo y los que dominan siempre ha estado, y así también en esos pueblos común y corriente como Israel, que llegó a tener reinado y llegó a tener una aristocracia, una cuestión donde nacen condes, nacen no sé qué cosa, el otro y el otro para la tierra, y los que crean y siembran la tierra. Por lo tanto, toda esta magistratura se conocieron con el nombre de curules. Y por eso hoy se habla de curul, la curul de no sé quién, la curul de no sé cuándo, la curul de Diroquio y Pantoquio, y por lo tanto perdieron importancia. Pero llega un momento en que los plebeyos no podían ejercer la censura, y al no poder ejercer la censura, hay un momento en que los plebeyos no se encargan, y al no ejercer la censura, los censores se iban a encargar entonces de hacer el censo, y por lo tanto hace un inventario de todos los bienes de los ciudadanos, de vigilar su costumbre, de depurar el Senado, sus influencias, y esto era una cuestión en aquel entonces inmensa. Después de duras luchas políticas allá en los años 377 al 367, los plebeyos consiguieron que de los dos cónsules que gobernaban militarmente la república, unos jueces plebeyos, y se conocieron como leyes Lecinteux, y además estas leyes fijaron a un máximo de 500 yugados al ayer publicus para evitar enriquecimiento excesivo de particulares. O sea, hay que dar la riqueza solamente entre ellos. Y en el 338 pudo también ser plebeyo uno de los dos censores, y al año siguiente, en el 330 y pico, 37, Publio Filón llegó a ser el primer pretor plebeyo. Los pretores eran generales del ejército, eran subordinados a los generalísimos, que eran los cónsules, y esta magistratura había sido hasta entonces curul de la aristocracia, que fue plebe, vulgar, revolucionaria, y por eso es que dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces llega un momento en que llegamos a ser ricos y pertenecer a la alta burguesía o a la alta aristocracia, y entonces miramos a la sirvienta como si fuera una cucaracha. Y así han sucedido con todos estos imperios que han venido, como el alemán y el otro que tratan al otro ser
cuando tienen un poder como si fueran una basura. Por eso tanto yo tengo ahí en la basura todas esas cosas. Y llega un momento en que allá por los años 300 a.C., con la ley Oquinis, los plebeyos pudieron ser elegidos sumos sacerdotes de los ídolos de la ciudad. Y en el 386, la plebe efectuó una tercera secesión al monte sagrado, que pedía que los acuerdos de las asambleas canturiata y tributa quedasen emancipadas de los acuerdos previos de la asamblea o de aquellos razonables acuerdos que hubieron, y quedasen emancipados de estos acuerdos. Esto también les fue concedido porque la curalata o la curiata, que ya viene ahí la cuestión de una asamblea aristocrática y rebosada de privilegio de clase, las otras dos quedaron como nacionales y populares. Por lo tanto, llega un momento en que esa Roma se forma allí lo que se conoció como la Confederación Itálica, o sea, la primera unidad italiana. Y nos vemos en la próxima clase para seguir viendo estas cuestiones de las famosas guerras actuales y las antiguas y sus leyes, como esta de la curulata. Nos vemos. De ahí donde viene la cuestión de curia y toda esa vaina.